Y le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, decíamos departamento de Rocha, actualmente presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahora a las 10 de la mañana van a recibir a la gremial lechera. A las 12 van a dar sanción definitiva a este proyecto que implica este fondo para el sector lechero y también la rebaja del IVA al gasoil. Diputado, bienvenido. Un gusto recibirlo en nuestros estudios. Buenos días, Ana María. Un gustazo de estar acá contigo. ¿Le conformó esta solución que planteó el Ejecutivo y que trabajaron en conjunto? La solución no es solución, esa es la realidad. Es una suma ínfima, es charamusca, como dicen los paisanos. No va al fondo de la cuestión. Fíjate que los lecheros, en la materia, por ejemplo, de deducción impositiva sobre la facturación, van a poder recibir 1,40% de lo que hayan facturado el año anterior. O sea que su mejora de competitividad, 1,40 en un sector que está en línea de flotación, es un efecto prácticamente nulo. Aparte, se va a hacer en aquellos que tributan la franja del IRAE, que son los más pequeños, por lo cuanto el monto es mucho menor. 1,40 de 10 millones de dólares puede ser importante, pero 1,40 de una persona que factura al año quizás $50.000 es muy poca cosa en un tramo anual. Son medidas muy acotadas, muy pequeñas. Para hacer un símil, se está tratando una situación tumoral complicada, difícil, con aspirinas. No es el medicamento correcto. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Está bien, la intención está buena, pero hay que tomar medidas más de fondo. Por ejemplo. Porque primero, no se está contemplando, sería con esta mínima contemplación de que es, como digo, bueno, públicamente se tomó, que son 7 millones de dólares, se está ayudando a 6.000 productores. Ese es el universo con 7.100.000. Divida usted, Ana María, 7.100.000 dividido 6.000 productores. Estamos hablando de ayudas promediales, $100. Es nulo, es muy poco dinero. Entonces, naturalmente, esto, nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo está en una lógica compleja, está en su propio laberinto, tomando el título de la novela. Encerrado y le cuesta encontrar salida, hace esto que mira más a la opinión pública que al sector productivo. Yo creo que quiere decirle al Poder Ejecutivo, mire, estamos haciendo algo, pero vamos bien, nos preocupamos del arroz, de la leche, de la quinta, de la granja, pero es más publicitario que efectivo. Y acá si no tratamos el problema de fondo, vamos a seguir con él postergado en el tiempo. ¿Y qué sería pero el tema es, ¿qué sería tratar el problema de fondo? ¿Qué medidas a su criterio? Hay medidas que son comunes a todo el sector agropecuario y que es la forma de recuperar competitividad. Yo creo que los autoconvocados han manejado 4 hipótesis básicas que son reales y que son comunes a todo el universo productivo. Uno es una rebaja del orden del 15%, que fue lo que manejó UTE, que se podía haber manejado la tarifa eléctrica para todos los involucrados en el mundo agropecuario. Después una rebaja de los combustibles mayor a la que estamos hablando, en el orden de un 15 o un 20%. Hoy día el precio puesto en puerto en paridad de importación con todos los impuestos sería 28 pesos, se está pagando un 50% por encima de ellos, se está pagando 42 pesos, 41,80. Y la posibilidad, porque obviamente los productores... Pero esa renuncia fiscal de la que usted habla, ¿no? Por parte del Estado, estamos hablando de qué monto para el sector productivo. ¿De qué monto estamos hablando? El monto que se estaría hablando, por ejemplo, fueron del orden de traslado del año pasado por esta diferencia de paridad de importación de $400 millones. Eso para todo el sector productivo tendría un impacto real. Ese fue el traslado que se hizo por esa diferencia de precio que ni siquiera fue a las arcas del Estado, en realidad fue equilibrar los balances y los números de ANCAP, porque no fueron a ser parte de políticas estatales o sociales. Alejo, y cuando el gobierno dice, bueno, que los productores le pidan al Partido Nacional y al Partido Colorado que voten la reforma de la caja militar que implica solo en 2017 un déficit de $550 millones, para que esto sea gradual, ¿verdad? No para que de un día para el otro se pueda superar este desfasaje, pero sí dar la señal de, bueno, lo que pasa es que no apareció ni en la proclama del campo, por llamarle de alguna manera, ni de las cámaras empresariales, ni de los autoconvocados, tampoco del Partido Nacional y el Partido Colorado, decir, bueno, sí, estamos dispuestos a votar
un cambio en la caja militar que no tenga este impacto sobre el erario público y eso trasladarlo al sector productivo? Hay un conjunto de situaciones en la caja militar que son derechos adquiridos y ha sido producto de políticas que se han ido realizando sucesivamente, que es el achicamiento del número de funcionarios en las Fuerzas Armadas, que viene con un número de pasivos, que lo que en realidad va a haber un periodo de transición hasta que se acomoden los números. Nosotros somos partidarios de estudiar soluciones, obviamente. No cerramos las puertas. Lo que decimos es que, obviamente, como todas las cosas, aparte, si no vamos a entrar en los terrenos otra vez, las inconstitucionalidades, con el tema de los derechos adquiridos. Nosotros estamos dispuestos a analizar lo que no lesione derechos adquiridos y, obviamente, hay que encontrar, porque es una situación de país, soluciones hacia el futuro. Pero esto, como todo el tema general de la previsión social, es un tema que es harto conocido. El presidente ya lo dijo, aprovechó no decirlo en Uruguay, lo dijo en el exterior. Pero esta situación obviamente se ha venido agravando por una serie de medidas generales que ha tomado de estímulos jubilatorios, de sistemas de compensaciones por enfermedades, etcétera, que ha ido agravando el déficit. Pero es un tema particular que, digamos, es una de las tantas patas que hay. Ahora, en el mundo agropecuario tenemos una realidad. Se han perdido 12.500 productores en los últimos años. De los más pequeños, menos de 100 hectáreas. Tenemos una estrategia que el gobierno involuntariamente ha ido desarrollando, quisiera creer que involuntariamente, donde hemos tenido una gran concentración de la tierra. Tenemos 5,5 millones de las 16 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras. Pero yo le pregunto, ¿y es posible, porque se lo pregunté a la senadora vicepresidenta de la República, Lucía Topolanqui, ¿es posible que los partidos en el Uruguay, por ejemplo, discutan poner límites a la venta de la tierra? Le digo porque en el Uruguay está prohibido vender a estados extranjeros, ¿verdad? No se le puede vender a estados extranjeros. Bueno, plantear la discusión a nivel político, el Partido Nacional estaría dispuesto a dar los votos para decir, prohibimos la venta de tierras hasta tal límite. ¿Le parece que ese podría ser una solución? ¿Prohibir la venta de tierras por parte del sector? Las soluciones nunca son facilistas y nunca es poner rayón. Yo creo que lo que ha habido que es el desplazamiento de la propiedad de la tenencia de extranjeros ha sido básicamente porque los productores nacionales no han podido sostener la rentabilidad. Yo soy desconfiado de las prohibiciones. Yo creo que lo que hay que mejorar son las condiciones de competitividad para los productores nacionales. Ahí está el problema, porque estos 12.500 que desaparecieron no porque quisieran irse del campo, desaparecieron por un problema de costos en una escalada donde, como dicen los paisanos, el más petizo se va ahogando a medida que crece el agua. Entonces, si nosotros generamos condiciones para nuestros productores, no es necesario producir prohibiciones. ¿Y qué sería, pero cuando uno dice, bueno, pero ¿y qué sería generar condiciones? Porque usted recién decía, ¿no? En realidad el renunciamiento debería ser para resolver el problema estructural 400 millones de dólares. Ahora, ¿y qué medida, qué sería generar condiciones? Primero, en sistema de deudas, por ejemplo, no pedimos que al sector rural se le perdonen deudas, pero hay que reperfilar, diferir hacia el futuro el endeudamiento que hoy día llega al 100% del sector agropecuario, un endeudamiento que no se hizo especulando, sino invirtiendo. Uruguay tiene las mejores producciones en todos los rangos, no tiene que hacer deberes, digamos, como algún momento se le señaló por el presidente de la República a algún sector como el arroz. La producción uruguaya de carne es de las mejores calidades del mundo, junto con la Argentina. El arroz uruguayo es de punta en niveles de cantidad de kilos por hectárea como de calidad producida. Lo mismo sucede con la leche conjuntamente con Nueva Zelanda y así vamos rubro por rubro. O sea, no hay un problema del Uruguay en términos de calidad de lo que produce. Lo que tenemos es una hostilidad a la inversión por una escalada de costos permanente que solamente pudo tener un respiro mientras se mantuvieron precios altos internacionalmente. Hoy día se requiere bajar el costo estatal, el déficit público. Es insostenible que Uruguay, este mismo año que cerró, tuvimos 2.000 millones de dólares de déficit. Eso, Ana María, equivale al 100% de las exportaciones de carne vacuna del Uruguay y sobra un poco más, 300 millones de dólares, o el 100% de las exportaciones de productos forestales y sobra 200 millones de dólares más. O sea, ese es el tamaño para que la gente tenga idea del agujero fiscal. El ministro Astori dijo, y nosotros lo apoyamos cuando la rendición de cuentas, que uno de los caminos que era a reducir la plantilla de funcionarios públicos mediante no despedir a nadie, porque nosotros tampoco creemos en la escabechina, no creemos que sea cuestión motosierresca, para ponerlo en alguna frase que ha tomado en la historia fama, pero sí hay que tomar medidas proactivas hacia ello.
El ministro Astori dijo, vamos a dejar sin ocupar una tercera parte de las vacantes que se generan en el Estado. En el Estado aproximadamente se generan unas 18.000 vacantes por año. Eso nos hubiera permitido en un quinquenio reducir el número de funcionarios públicos en el orden de 30.000. Entonces, 30.000 funcionarios menos son cientos de millones de dólares al año de ahorros que permiten, en todo caso, hacer oxígeno de otra seguramente materia. son una batería de medidas que seguramente se van tomando de forma gradual. Aquí el subdirector de OPP dijo, bueno, pero se está cumpliendo el de se retiran 3, ingresan 2. Y en los sectores que más ingresaron los funcionarios fue en educación, en salud y en el Ministerio del Interior, que realmente son los 3 rubros que han reforzado. El tema después, a mí lo que me parece es que hay cosas que se mencionan, con todo respeto, que no sé si mueven lo que se dice mover la aguja. A ver, y usted legislador, los diarios sí, los diarios no, que después podríamos dar una discusión de cuánto pesan los medios de comunicación en una democracia, ¿no? Sin medios de comunicación, sin periodistas, no hay democracia, o por lo menos hay una democracia debilitada. Entonces, cuando fácilmente se dice que en el Palacio Legislativo no se compren diarios, que el Estado no compre diarios, bueno, saldremos todos los periodistas a la calle a decir, bueno, por favor, algún diario compren, le pedimos. No, lo digo porque muchas veces también se tiran cosas que no sé si, sinceramente, ¿usted cree que los diarios del Palacio Legislativo mueven la aguja de una economía? Con sinceridad. Yo lo digo con sinceridad. Podría demagógicamente presentar una propuesta y ganar muchísimas cámaras, pero no tengo efecto real sobre la situación del país. Usted sabe que no mueve la aguja. El presupuesto global del Poder Legislativo es el 1,3 del presupuesto nacional. Es nada, no mueve la aguja. No, digo porque veo que... Es un conjunto de medidas que, bueno, uno puede ir sumando. Lo que sí tenemos... A ver, ¿es fácil plantearle a la gente que aumente el dólar? La medida del dólar no va a haber... Yo no creo en los manejos administrativos de las monedas. Los ya sabemos lo que pasa en el país cuando el dólar sube. Tipos de cambios regulados no son buena cosa, terminan fracasando y reventando. La historia lo demuestra en Uruguay y en otros países. El dólar a 36, como se plantea, entiendo que es una utopía, no es real. Yo lo he hablado y lo he discutido con los productores. Lo que sí es real, claro, ¿cuál es la situación? Los números cantan. Tú tienes 73% de inflación en los últimos 10 años y la modificación del dólar en ese periodo fue 43%, por lo cual te queda una brecha de 30% de pérdida de valor adquisitivo para el productor que recibe todos los precios en dólares. Esa es la realidad, ha mermado el poder de compra. Contrariamente, eso favorece el calentamiento de la economía, por otro lado, porque aumenta la capacidad de consumo de los asalariados que reciben en pesos. El tema es, yo creo que es ni muy ni tan. No es 28 y no es 36, pero el Estado además está haciendo, no es que el Estado intervenga para comprar dólares y con eso sostenga, que parece una cuestión muy simple. No, el Estado está haciendo otra maniobra, que esa está perjudicando también el valor del dólar. Está emitiendo letras de regulación monetaria donde inyecta pesos en el mercado sacando dólares. Entonces, esas letras de regulación monetaria también están socavando, planchando la inflación. Es una forma de solventar el gasto del Estado sin emisión formalmente, claro, sin emisión, pero están largando dinero que está planchando la inflación. Entonces eso también es una actitud del Estado. Por un lado te sostiene, pero por otro lado el mercado de letras de regulación monetaria, yo sé que para los oyentes esto debe ser complejo, es una forma de financiar el Estado en el incremento del gasto, colocando deuda a 30 años, inyectando moneda sin emitir, pero en definitiva metiendo dinero al mercado de cambio y bajando el dólar. Para planchar la inflación. Cosa que también es complejo, porque cuando usted, quien lo está viendo y no es economista, dice, pero mejor que baje la inflación, porque si baja la inflación no suben los precios en un país que todos sabemos que no es un país barato. Ahora, no es ajeno a usted que hay muchos economistas, que con todo respeto para con los economistas acá, nadie es neutral, economistas que opinan, trabajan
o para los trabajadores o para los empresarios. Y esto con todo respeto, porque todo el mundo trabaja para alguien, ¿verdad? Yo no puedo pretender que un economista del PIT-CNT pida moderar los salarios. Pero cuando hay muchos economistas que salen de consultoras privadas y dicen moderen los salarios, trabajan para empresas. Con todo respeto también, porque todos tenemos derecho a trabajar y a asesorar. Ahora, ¿cómo ven ustedes este planteo? Porque este es el año del Consejo de Salarios. ¿Están de acuerdo con que se moderen, con este tema de, ojo, moderen los salarios? Yo creo que la recuperación y el aumento. El sistema de fijación de salarios en Uruguay que permite el diálogo sectorial es un sistema que permite sabiduría en tanto haya transparencia en el intercambio de datos entre empresarios y trabajadores para conocer las realidades. Yo creo que es lo que corresponde y lo que deberían hacer las empresas para también, transparentando números, demostrar cuál es la situación para realmente en una estrategia ganar-ganar, win-win, como dicen los gringos, qué es lo que sirve en una sociedad. Yo no creo que una economía crezca o que un país se desarrolle sobre la variable de ajustar salarios. Claro. Los salarios son la forma de poder adquisitivo que en definitiva retorna al capitalista con el poder de consumo en la vidriera, en la vitrina, en su comercio o en la góndola del supermercado y dinamiza la economía. Esos trabajadores que no son los que viajan, que no, es decir, que pasean dentro del país, que hacen... Tenemos una triste realidad, tenemos más de 1 millón de uruguayos que son 10.000 pesistas, tras 10 años de las mejores bonanzas uruguayas. Entonces, yo no creo que sea la variable de ajuste de los salarios. Creo que el Estado tiene mucho para ajustar. Hay más de 1 millar de ONG, de funciones únicamente revinculadas con el Estado, que en realidad son empleados públicos disfrazados. Se ha desarrollado una forma de clientelismo muy grande a través de todo esto. Hay más de 20.000 en esta situación. El Estado creció en vínculos laborales, como tú bien lo dices, en muchas áreas sustanciales, pero también ha crecido innecesariamente en otras. Tenemos una duplicación, más que duplicación de la flota oficial. Eso es un gasto permanente. Creo que el Estado tiene que dar señales de ajuste y hay una cuestión que siempre es difícil porque uno tiene que saltar un vacío que es, la teoría dice, y la teoría lo ha probado, claro, el tema es cuando tú lo llevas al caso concreto y dices, pero ¿me pasará esto a mí? Pero la respuesta general a los aflojes tributarios generalmente ayudan a recomponer la producción y a mantener la recaudación o incluso mejorarla. Lo que pasa es que es el desafío de tener que decir, bueno, si yo rebajo el 18% de la contribución inmobiliaria en las intendencias, rebajo el gasoil un 20%, rebajo la energía un 15%, voy a perder, según mis cuentas cerradas el año pasado, tanto dinero. Pero no se valora la perspectiva que ante la rebaja de un producto se aumente el consumo del mismo ante el incremento de la producción por ser más competitiva. Esos ahorros que usted habla, los dice para el Poder Ejecutivo y me imagino también para las intendencias que está el Partido Nacional. Acá no queda nada afuera. También, como decíamos hoy, el poder Legislativo era el 1,3% del presupuesto nacional. En el presupuesto global del Estado, las intendencias son el 5%. O sea que no es una cantidad tampoco. Pero ¿cuánto le pesa al productor los tributos a la intendencia? Recuerda que siempre lo que tienen las intendencias es en realidad más masa funcional que cometido, porque no tiene empresas económicas a su funcionamiento, no tiene servicios públicos, nada más que barrido, recolección y iluminación. Pero la realidad es también que las intendencias tenemos una situación que eso debería analizarse en el futuro. Paulatinamente, ante un renunciamiento del Estado central de muchas políticas o muchos servicios de atención, las intendencias, y digo de todos los partidos, por la presión del ciudadano en la puerta de la casa del intendente o de los ediles, van haciendo servicios que no le corresponden. Se ha planteado esta policía municipal. Sí. Eso no corresponde a las intendencias. Claro, Las policlínicas municipales tampoco corresponden. Corresponde al Ministerio de Salud Pública, pero cuando hay una necesidad la gente va, golpea la puerta y hay que hacerlo. Pero lo gordo de la cuestión está en el Estado central y básicamente en las empresas públicas que han sido una gran fuente de mal manejo de recursos públicos, amén de que el país ha tenido una serie de situaciones complejas que Pluna, 300 millones de dólares, ANCAP, recapitalización, 622 millones de dólares, regasificadora, 150 millones de dólares, Fondes, 75 millones de dólares. ¿Caja Militar la va a mencionar? Sí, también está. No, digo porque si no parece que se menciona siempre de un lado y del otro. Lo que pasa es que Caja Militar
no es producto de una mala administración, es producto de una política que tampoco ha sido del Frente Amplio, sino de todos los gobiernos que han sostenido una reducción de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Los otros son malos manejos económicos, pésimas inversiones y pésimo gerenciamiento. Lo otro es una situación que se ha dado por un conjunto de reglas fijadas, por una disminución de efectivos, por aumento de pasivos, por esas situaciones, pero no por un mal manejo. Entonces uno va y centra la situación donde no hay una cuestión de deriva legal, por decirlo así, porque sino llegas por de mal inercia, manejo, sino del tema de gestión. Que yo creo que, y ANCAP y Pluna como los dos emblemáticos. claro, y sin duda, son los dos más visibles, pero también el proyecto de la regasificadora, el puerto de aguas profundas, que para mi departamento fue una importante ilusión, a la cual yo de buena fe me subí a ello. Terminamos gastando 15 millones de dólares en la nada, tenemos un juicio contra el Estado de 62 millones de dólares por una expropiación de terrenos que quedó inconclusa. Yo creo que hay mucho para hacer desde el Estado para marcar canchas de austeridad. Alejo Umpierres, gracias por haber venido y bueno, y la seguimos porque este tema... Sí, va a seguir, lamentablemente María va a seguir, porque creo que las medidas cosméticas no solucionan el fondo y esto va a seguir apareciendo en el futuro próximo. Va a seguir habiendo... No cabe esperar mejoras sustanciales de los precios internacionales que permitan respirar a los productores y de esa manera solucionar una cuestión que es interna al día de hoy, y no es del mundo, porque el mundo no tiene precios malos. Se cayeron los grandes precios, sí, pero el mundo no tiene precios malos. Lo que pasa es que nuestro nivel de ingresos con el nivel de costo están casi igualados. Los arroceros hace 3 zafras que vienen perdiendo. 3 zafras que vienen perdiendo. Es insostenible para la gente poder seguir produciendo. Claro, este año bajaron 50.000 hectáreas el área, o sea, se perdieron 50.000 hectáreas que son miles de toneladas de producción, centenares de puestos de trabajo. El campo, para decirlo concretamente, perdió 10.000 puestos de trabajo en el último año y medio. Esa es la cuantificación de la realidad del reclamo, que yo creo que hay que tratar de quitar algunos mitos urbanos sobre el campo. Prejuicios. Claro, el 85% de los productores, Ana María, tienen menos de 500 hectáreas. Claro. 138 tienen más de 5.000 hectáreas. 138, claro, con nombre y apellido, y algunas sociedades anónimas, la mayor parte autorizadas por este gobierno y en el marco de empresas forestales o fondos de inversión. O sea, el productor uruguayo es como la sociedad nuestra, la sociedad urbana. Hay gente, la pirámide es la misma. Los de abajo son los más y los de arriba son los menos. Y los de abajo, cuando siempre suceden todas las crisis urbanas o rurales, son los que pagan los platos rotos, ¿no?